Bueno, yo soy Milagro Rosales, médico neumólogo. Vamos a comenzar el día de hoy con lo que es la parte básica, ¿ya? Las ciencias básicas de la neumología. ¿Qué tan importante es el sistema respiratorio para que tengamos que ir hasta la parte básica de todo, ¿ya? Bueno, como aquí alguien me puede decir cuál es la función del sistema respiratorio. A ver, vamos, a ver cuál sería la función, función cardinal. ¿Por qué existe el sistema respiratorio? Por ahí escucho, no me griten mucho porque si no luego tanto que hablan no entiendo muy bien sus respuestas. Bueno, la función cardinal, ¿cuál creen que va a ser? Por ahí dicen intercambio gaseoso. Ahí. ¿Quién más? La función principal, la función cardinal del sistema respiratorio. Bueno, está muy bien, es el intercambio gaseoso. O sea, la función principal va a ser llevar el oxígeno del ambiente hacia los tejidos, ¿ya? Esa es la función cardinal. Para ello, pues el sistema va a tener diferentes como que pasos, que lo vamos a ir viendo. Pero la función cardinal es llevar el oxígeno hacia el tejido, hacia los alvéolos y eliminar el CO2 hacia el ambiente, el CO2 producido por el metabolismo de las células hacia el exterior. Esa es la función cardinal del sistema respiratorio. Y para ello, pues el sistema respiratorio pues va a contar con lo que ya conoce, va a contar con una vía aérea, con los pulmones, la caja torácica también va a participar, el sistema circulatorio pulmonar, un sistema nervioso que lo va a regular. Todo ello para esa función cardinal, ¿ya? Para que se pueda hacer esa función que es el intercambio gaseoso, o sea, llevar el oxígeno hacia las células, vamos a tener una disposición de unos conductos, ¿no? Unos conductos, va a haber una zona conductora y una zona respiratoria, ¿ya? Por aquí, acá tenemos la zona conductora y la zona respiratoria, dos zonas importantes que debemos reconocer. ¿Ustedes qué creen? La zona respiratoria pues hará esa función, es el intercambio, ¿ya? Y la zona conductora pues llevará el aire hacia esa zona para hacer el intercambio. Para ello vamos a tener un epitelio especial para la zona, ¿ya? Entonces el epitelio, como podrán ver aquí, va a ir disminuyendo desde una célula cilíndrica, disminuye hasta hacerse escamosa, hacerse plana, muy plana, como un huevo frito, la yema y la parte de la clara, plana se va a hacer. Todo eso, entonces recuerde bien eso, las células van a ir disminuyendo de tamaño, como un cono invertido. Vamos a comenzar con la descripción de la zona conductora, ¿ya? La tráquea y los bronquios principales van a tener una estructura similar, ¿ya? La estructura similar, van a tener el famoso epitelio respiratorio, ¿ya? Que también va a estar en la zona conductora de la vía aérea superior. Y dirán, ay, el epitelio respiratorio, pero cuando te refieres al epitelio respiratorio, ¿qué me estás queriendo decir? El epitelio respiratorio va a estar formado por un epitelio pseudoestratificado columnar ciliado. Este es el epitelio respiratorio. Y eso, aunque no lo crean, ha sido pregunta también en exámenes. La tráquea, ¿qué tipo de epitelio tiene? Tráquea, epitelio respiratorio. ¿Y cómo era el epitelio respiratorio? Pues era cilíndrico, pseudoestratificado o columnar ciliado. Ahí está. Y ya tienen una pregunta. Solamente con saber eso, ¿ya? En la parte de la mucosa no solamente va a tener las células columnares, sino va a tener 6 tipos de células. O sea, el epitelio respiratorio va a tener 6 tipos de células, pero el 90% va a estar formado por estos 3 tipos. O sea que me las tengo que saber. Ya, el 90% va a estar formado por las células caliciformes o células Glovet cell, el epitelio, el columnar y las células basales. 30, 30, 30. Las 3 en la misma proporción, pero todos esos son, en su mayoría, forman el epitelio respiratorio.
Entonces, recordando pues las funciones, el aire tiene que llegar calefactado, tiene que llegar limpio hacia la zona respiratoria. Entonces, esto me va a ayudar a limpiar el aire. Entonces, la célula caliciforme o la célula Glovet Cell va a ser aquella célula que va a secretar, mire que secreta, ¿qué ven acá? Está secretando el moco, va a secretar el moco. Muy bien, el mucinógeno, bueno, el mucinógeno que se va a hidratar, se va a juntar con la toxina, por ejemplo, el polvo o el tabaco, lo coge, listo para expulsarlo, lo engloba, ahí está, tenemos el famoso moco, o sea, la célula caliciforme, a ver si esto va bien, por acá, va a producir, en pocas palabras, el moco. Bueno, ahí no pueden entender, va a producir el moco. Entonces, muy bien, ahora ya tenemos ahí, ha cogido todos los irritantes ambientales, y ahí está el moco con los irritantes. Ahora tenemos que sacarlo, no lo vamos a dejar ahí. Entonces, para ello vamos a tener las células columnares, el epitelio columnar ciliado, porque los cilios van a hacer que todo ese moco pues se ascienda y ya sea expectorado o sea tragado. Pero la cosa es eliminar y llegar el aire más puro a la zona respiratoria. Entonces el epitelio respiratorio va a barrer con todas esas toxinas, va a limpiar el aire. Muy bien, limpia el aire, lo barre, lo va preparando, las toxinas se juntan con el moco, producto de las células caliciformes, y se va. Y entonces, muy bien, ¿y qué harán las células basales? Estas pequeñitas de acá, miren, estas pequeñitas. ¿Qué harán estas células basales? Estas células basales van a funcionar como unas células stem cell. Y ustedes ya más o menos ya saben que la célula stem cell es la célula que puede diferenciarse en otro tipo de células. Por ejemplo, puede diferenciarse en más células caliciformes, en más epitelio columnar ciliado, de acuerdo a la situación que tengamos. Muy bien, entonces tenemos ahí. Ahora, le dije que habían 6 tipos de células en el epitelio respiratorio. Si recordarán, hemos mencionado 3, que estas 3 son las más importantes. Y es más, una de ellas ha sido pregunta de residentado médico del año pasado recién. Luego lo iremos viendo. Estas 3 células. Pero por ahí hay otras 3 células más. De esas otras 3 células, las que por ahí le tienen que sonar es la célula de Kulczynski. ¿Alguien sabe qué es la célula de Kulczynski? Bueno, no me respondan tanto que me agobio con tanta respuesta. La célula de Kulczynski es una célula que va a pertenecer al sistema neuroendocrino. Dice ya, que te suene por ahí. Porque hay una patología, un cáncer de pulmón que deriva de esa célula. Es poco frecuente, pero es bueno que lo sepan. Hay un cáncer de pulmón que deriva de esa célula de Kulczynski, ¿ya? Que es el cáncer de células de pequeño tamaño, células pequeñas, microcíticos. Entonces, pero que por ahí les suena. También hay una célula de Kulczynski por acá en el epitelio respiratorio, que lo tengan ahí. Y no solamente hay ahí, sino también hay en otros sistemas, en el estómago también tenemos célula de Kulczynski, lo que recordarán el tumor carcinoide, proviene ahí de la célula de Kulczynski. Ya, entonces ya sabemos, el epitelio está formado por estos 3 tipos de células principales. Ahora, vamos a pasar a la submucosa. En la submucosa pues vamos a tener las glándulas submucosas, obviamente, como esa que vemos acá, que también va a producir moco. Entonces ya tenemos una célula y una glándula que van a producir moco. La caliciforme y la glándula submucosa. Produce moco muy bien, se elimina con los cilios, eliminamos las toxinas de la vía aérea conductora. Y luego te vamos a tener la parte ya de la adventicia, que está formada por cartílago. Recuerden que yo le dije que la tráquea y los broncos principales prácticamente tienen la misma estructura, van a tener el cartílago en C. El cartílago en C lo van a tener. Y ya los otros bronquios, cada vez el cartílago va a ir fragmentándose hasta que va a desaparecer. En los bronquiolos ya no tienen cartílago, ya no hay cartílago, solamente hasta los bronquios hay cartílago. Los bronquios principales también tienen cartílago en C, ¿ya? Lo que le da esa estructura.
Entonces tenemos aquí. Bueno, y por ahí les voy a mencionar, a ver, el índice de Reid. Ustedes dirán, ¿qué será el índice de Reid? Bueno, el índice de Reid es la proporción del tamaño de la glándula submucosa con el tamaño de la submucosa, obviamente. Mire la proporción, debe ser normalmente 0.4, debe ser el índice de Reid, 0.4. Dirán, bueno, y eso, ya el índice de Reid estará por ahí. Pero ¿qué pasará si tenemos un fumador? A ver, hay que asociar, porque así se nos va a quedar. Tenemos un fumador, fuma y fuma, muchas toxinas, entonces el epitelio tiene que cambiar, ¿no? Obviamente. Entonces comienza a cambiar. Quiero más moco para eliminar esas toxinas del tabaco, más células caliciformes. Las células caliciformes comienzan a aumentar, aumentan. Obviamente, si una aumenta, ¿qué va a pasar? Otra va a tener que disminuir, entonces va a haber menos epitelio respiratorio. ¿Por qué? Porque hay más células caliciformes para que ese moco atrape esa toxina del tabaco, para que lo elimine. Más moco, pues las glándulas submucosas comienzan a aumentar, más grosor, y el índice de Reid se va a hacer mayor. Entonces el índice de Reid lo encontramos elevado en la bronquitis, ¿ya? El índice, todo el fenómeno se va a llamar metaplasia, que es el cambio, ¿no? Estoy cambiando el epitelio frente a una noxa, frente a algo, ¿ya? Entonces las células del epitelio respiratorio, como le dije, en este fumador va a comenzar a disminuir, o sea, va a haber menos cilios. Entonces, ¿qué va a pasar con este paciente bronquítico? Pues va a tener ahí el moco, pero ¿cómo lo sacamos? ¿Se acuerdan cómo le dije que lo sacáramos? A través de los cilios que van barriendo el moco hasta ser expulsado o tragado. Pero al haber pocos cilios y mucho moco, se va a congestionar el moco. Se va a quedar ahí y va a estar ahí, tose, siento ahí, no sale nada. Pero nosotros, ¿qué le diremos? Amigo, te falta cilios, para que no lo quede. Entonces los cilios es el epitelio colunar ciliado que está en menor proporción. Una vez acaba la noxa, pues el epitelio vuelve a su proporción normal. Ya sabemos que esta cantidad de células es la más abundante, 30, proporción de 1 a 1 prácticamente. Muy bien. Esto sería con respecto a lo que son los bronquios. Ya, los bronquios. Ahora pasamos a los bronquiolos. Vamos disminuyendo de calibre. Los bronquiolos van a tener un diámetro inferior a 1 milímetro, ¿ya? Y el epitelio, como le dije, hemos pasado de un epitelio columnar, vamos disminuyendo en todo lo que son los bronquiolos hasta hacerse cuboidal, ¿ya? Vamos disminuyendo el epitelio. Y las células caliciformes van desapareciendo, ¿ya? Las células caliciformes van a desaparecer, y prácticamente en el bronquiolo terminal, que es la última parte de los bronquiolos, de la zona conductora, ahí va a desaparecer, ya no va a haber células caliciformes. Esto es importante. Y bueno, esto ha sido pregunta también de residentado médico del año pasado. El bronquiolo terminal carece de, recuerdan, va disminuyendo el epitelio, va haciéndose cúbico, las caliciformes desaparecen. Y si, bueno, las caliciformes desaparecen, entonces va a desaparecer las células caliciformes muy bien, y tiene que aparecer otro tipo de células que produzcan también. ¿Qué producía la célula caliciforme? El moco. Va a aparecer otro tipo de células que va a producir moco, que son las células clara. O sea, cambiamos a cali por clara. Así, en el bronquiolo terminal. Cali y viene clara. ¿Y clara qué va a hacer? Pues sí, ya nadie produce moco, pues la célula clara va a ser la que va a producir el moco a nivel de los bronquiolos terminales. ¿Ya? Solamente eso, la célula clara. No. La célula clara también va a producir una sustancia parecida al surfactante. Eso le sonará mucho. Sí, el surfactante pulmonar, que me lo mencionan por ahí, del estrés respiratorio, que eso no se producía en otras zonas. No. Aquí la célula clara va a producir un tipo parecido al surfactante, el que ya conocemos, ¿ya? Y este surfactante, ¿qué va a hacer? Pues va a impedir que los bronquiolos colapsen, porque ya no van a tener bronquios. Recuerden, los bronquiolos ya no tienen cartílago, entonces van a tener mayor colapsibilidad. Entonces, esta célula clara con ese surfactante, esa sustancia parecida al surfactante, conocido ya por todos, pues va a evitar que el bronquiolo colapse. Luego también vamos a tener fibras musculares, como podemos ver acá, fibras musculares, pero ya no hay el cartílago,
Eso es en todo el bronquiolo. Entonces, recordar eso. Luego, hemos llegado al bronquiolo terminal y vamos a pasar a la zona respiratoria. Respiratoria, ¿le suena? Respiratoria, respiratoria de el intercambio gaseoso, la función principal del pulmón. Entonces, ¿qué tiene que tener? Tienen que tener neumocitos. Neumocitos, que es la célula que va a hacer el intercambio gaseoso. Luego lo explicaremos. Entonces, desde el bronquiolo respiratorio ya tenemos neumocitos. Entonces, si este año pasado preguntaron el bronquiolo terminal ¿qué no tiene? Podrían preguntar el bronquiolo respiratorio ¿qué tiene? Neumocito 1. Eso me parece, vamos, que y lo pueden sacar. Bronquiolo respiratorio, la función cardinal del pulmón, tiene que tener el neumocito. Ya a partir del ducto del saco alveolar, ya solamente va a haber neumocitos. Ya en bronquiolo respiratorio todavía hay ese epitelio cuboidal, o sea, todavía hay ese epitelio cuboidal, que lo que vemos acá. Pero va a haber el neumocito, una célula ya plana, específica, ¿para qué? Para producir uno de los pasos para lograr la función cardinal del pulmón, que es la difusión de gases, ¿ya? Así tiene que ser el neumocito. Entonces ya tenemos claro cómo va descendiendo el epitelio, qué células producen moco, que son 3 células que producen moco: caliciforme, la célula clara en el bronquiolo y bueno, las glándulas mucosas, ¿no? Entonces hay patologías a nivel de estas células, a nivel de estas estructuras. Por mencionarles una, ¿qué pasa en la fibrosis quística? Por ejemplo, a ver, ¿alguien me puede decir qué pasa en la fibrosis quística? En la fibrosis quística el moco es seco, ya luego lo verán en clase, el moco es seco. Entonces estas glándulas, porque el moco, acá como ya se había dicho, el moco se produce el mucinógeno, se hidrata y capta las toxinas, lo que hay en la vía aérea. Pero si no se hidrata, ese moco va a ser espeso, pegajoso y puede tapar los conductos. ¿Qué es lo que pasa en la fibrosis quística? Ese moco se produce, pero no está hidratado. Y es como si no hubiera, porque si no está hidratado se queda acá todo taponado y pues no hay ese moco que capte las toxinas, las bacterias X y pueda ser eliminado. Se tapa el moco, ese moco caldo de cultivo, vienen las bacterias, uy, qué rico ahí, y infecciones. ¿Ves? Estos aquí a nivel de la glándula son mucosa, por ejemplo. Entonces ya hemos visto por ahí patologías que se asocian con solamente saber esto. La cantidad de células, el índice de Rey por ahí con la bronquitis crónica, y saber diferenciar bien claro la zona conductora de la zona respiratoria. Zona respiratoria, neumocito tiene que haber ahí. Y ahora, ¿qué tanto me dice del neumocito? ¿Me lo mencionas a cada rato? Pues sí, porque es muy importante el neumocito. Tan importante que lo tenemos acá solito, ¿ya? Entonces, mira, vamos a tener aquí el neumocito, como le dije. Hay 2 tipos de neumocito. Fácil, 1 y 2, ya. Nada más. 1 y 2, muy bien, pero ya. ¿Pero qué hacen? ¿Por qué son tan importantes estos neumocitos? ¿Y cuál será el 1 y cuál será el 2? Mira, acá tenemos esta célula media cuboidal y tenemos esta célula bien plana. La célula más plana, la célula escamosa, este es epitelio escamoso, va a ser el neumocito. ¿Qué tipo? 1 o 2. ¿Qué me dicen? A ver. 1 o 2. 1, por ahí, muy bien. Ya dije que no me griten muy fuerte, que me voy a quedar sorda. Neumocito 1. Muy bien. Este va a ser, esta célula, bueno, la fecha se ha bajado, pero el neumocito 1 va a ser esta. Entonces, al ver un epitelio escamoso, ¿qué creen que hará el neumocito 1? El intercambio. Entonces el neumocito 1 va a ser el encargado, va a ser la célula preparada para el intercambio gaseoso, para que entre el oxígeno y salga el CO2. Muy bien. Esto es un capilar, por si acaso, un hematía. Entonces acá tenemos, muy bien. Entonces célula escamosa
va a ser el neumocito tipo 1 y como es tan plano, va a facilitar el intercambio. Es una célula especializada. Y por acá tenemos otro más gordito, un cúbico, una célula cúbica, que es el neumocito. Si ya hemos dicho que hay el 1 y solamente hay 2, pues este tiene que ser el neumocito 2, no hay de otra, el neumocito 2. Y ha sido también, porque como el neumocito 2 produce una sustancia muy importante para la correcta función del pulmón, del sistema respiratorio, también ha sido objeto de pregunta. ¿Cómo es la forma del neumocito 2? Es media cúbica, como pueden ver acá. Créanme o no, eso ha sido pregunta. El neumocito tipo 2 es una célula cúbica, porque no es plana, ¿verdad? Plana, recuerden que era el neumocito tipo 1. El neumocito tipo 2 es una célula cúbica. Aquí lo vemos gordito, con los gránulos listos para secretar ¿qué? El surfactante pulmonar. Ahora, ¿solamente hará eso? No, bueno, lo secreta y también se lo come el neumocito tipo 2. ¿Solamente hace eso? No. También puede diferenciarse el neumocito tipo 1. Puede diferenciarse también el neumocito tipo 1. Es bueno saberlo eso. Bueno, lo tenemos ahí, allá. Pero su principal función es producir el surfactante pulmonar. Acá tenemos el surfactante. Entonces, pero ¿para qué será el surfactante? Regresemos acá a nuestro alveolo. El alveolo va a tener una delgada, pero delgadísima capa de agua. ¿Ya? De agua por acá. Va a tener una delgada capa de agua. Esa delgada capa, que hay una propiedad, que es la tensión superficial, que hace que las moléculas de agua se peguen. Esa es la propiedad que tiene, es la tensión superficial. Es una propiedad que tiene la molécula de agua. Se van a tender a pegar, a pegar, a pegar, a pegar. Entonces, si acá tenemos una delgada capa de agua, pero es delgada que permite la difusión con normalidad, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar este espacio alveolar, este alveolo? Pues va a tender a colapsar. Algo tenemos que hacer, o bueno, tiene que hacer el neumocito tipo 2 para evitar eso, que es la producción del surfactante pulmonar, que va a disminuir la tensión superficial. Muy bien, entonces el surfactante pulmonar va a hacer que el pulmón no colapse. Primera función del surfactante pulmonar, que el pulmón no colapse. Entonces lo podemos poner aquí. Entonces acá va a estar el surfactante, se va a colocar acá y va a evitar que el pulmón colapse, para que estas moléculas de agua no se peguen entre ellas, ¿ya? Para que se mantenga abierto. Entonces ese surfactante, esa es una de sus funciones. ¿Y qué otra cosa creen que hará? Tenemos aquí, miren, ¿qué estoy señalando? El capilar. ¿Qué otra cosa creen que hará? ¿Qué tiene el capilar? Glóbulos rojos, ahí. ¿Y qué más tiene? Plasma, ¿no? La sangre. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Qué otra cosa va a hacer ese surfactante? Va a mantener, podríamos decirlo, seco el pulmón. ¿Y de qué manera y cómo? Va a evitar que el agua se filtre al pulmón. Muy bien, lo va a mantener abierto y lo va a mantener seco, porque con agua aquí, obviamente, pues no se puede producir el intercambio gaseoso. Tenemos las dos funciones del surfactante pulmonar. La principal, disminuir la tensión superficial, que es la que todo el mundo sabe, pero también va a evitar que el agua pase. Miren, ya al ver acá el agente surfactante, pues el agua ya no va a pasar, lo va a mantener seco. Muy bien. Entonces, ¿cuáles van a ser los componentes del surfactante pulmonar? Pues va a ser, en su mayoría, grasa, lípidos, fosfolípidos. Va a tener un pequeño porcentaje de proteínas, un 10% de proteínas y un pequeñísimo porcentaje de colesterol. El principal fosfolípido que forma el surfactante pulmonar va a ser el dipalmitoil fosfatidilcolina. Bueno, sí, que lo sepa, es una fosfatidilcolina, para ahí, que lo sepa. Es el principal fosfolípido que forma el surfactante pulmonar. ¿Ya? Este surfactante pulmonar se va produciendo, el mismo neumocito tipo 2 lo produce, luego lo va renovando y así. ¿Y de dónde salen estos lípidos?
o de la circulación. Ahora, ¿que solamente estos dos tipos de células hay? No. Por acá vamos a encontrar a alguien hambriento, que va a ser un macrófago. Va a haber por ahí macrófagos alveolares, ¿ya? Que se van a tragar todas las toxinas que haya, para mantener lo más limpio posible esto y se pueda producir la función cardinal del pulmón. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si hay, por acá, hay hematíes? Por acá hay hematíes, una hemorragia pulmonar, hay un edema pulmonar que haya tanta presión osmótica que pasen los hematíes, este macrófago va a comenzar a comérselos, se los come, y producto de la degradación de la hemoglobina va a tener hemosiderina, y van a ser los famosos hemosiderófagos. A veces les podrán preguntar, que podría ser una buena pregunta: hacemos una broncoscopia a un paciente, un lavado broncopulmonar, y encontramos hemosiderófagos. ¿Qué podría tener este paciente? ¿Una hemorragia alveolar? ¿Una insuficiencia cardíaca? Esas cosas podría tener ese paciente. Entonces, este macrófago va a comer todo lo que haya. Las partículas de carbón que entren, se va a encargar de la limpieza. Ahí está ese macrófago. Entonces, pero los principales, ya sabemos, de las células son el neumocito tipo 1 y el neumocito el tipo 2. Ya está. Bueno, las proteínas son las apoproteínas. Una vez que ya tenemos pues toda la estructura, histología, podríamos decir, del pulmón, estos se van a organizar y van a formar lo que son los órganos. Ya, vamos a ir ahora a la parte, vamos a ir desde lo mínimo, ahora vamos a ir pasando a lo que es la anatomía, ¿ya?